Antiguamente, cuando no había médicos en Canarias, o eran un privilegio al alcance de muy pocos, sobre todo en las zonas rurales, existían unas personas muy especiales. En su mayoría eran mujeres que tenían el don o la habilidad, la capacidad de curar o de aliviar ciertas dolencias, como el mal de ojo, la culebrilla, la carne abierta, el aire. Esas mujeres eran las curanderas, las santiguadoras, las hierberas y las parteras, que estaban presentes en todas las islas. Y aplicaban diferentes métodos para curar, como cataplasmas, plantas medicinales, la imposición de manos, rezos y santiguados, que algunos de ellos tenían un componente, un halo de misterio, ¿no? Sus conocimientos se transmitían de generación en generación, según la tradición ancestral. Y estas prácticas las realizaban con fe y con ánimo de curar y, bueno, no cobraban nada por ello. Ahora ya casi han desaparecido, quizá porque la medicina convencional está prácticamente al alcance de todos, pero no debemos olvidar el papel tan importante que ellas desempeñaron, sanando a muchos canarios en tiempos muy difíciles. Todas estas personas, que en cada pueblo prácticamente había una o dos o tres, se valían de las plantas medicinales. Conseguir un médico en aquella época, estamos hablando de los años 60, años 50, era muy complicado, entonces se veían forzados a conocer el mundo de las plantas, que ya conocían también ellos de sus ancestros, de sus antepasados también. Mi madre me decía que yo nunca vi médicos, con manzanilla, hortelana, pasote, hacían tazas de agua de eso para el estómago. Te hace daño cualquier cosa y te tomabas una tacita de agua de eso, pero sin azúcar. Y el apio para cuando te hacía daño la comida, que decíamos, tienes a tu niño muerto teniendo el apio en el huerto. La salvia es buena para los dolores de cabeza, para el aire. Es todo eso, todas esas hierbas que hoy no las usamos, por eso se ha ido todo. Porque a ti te duele la cabeza, voy a hacer una agua salvia que me duele la cabeza y me dio aire. Se te quita. Para la gripe cogíamos eucalipto, lo hervíamos y poníamos el caldero debajo de la cama, para cuando tenías catarro. Y esta es el que llamamos aquí en Canarias amor seco, que es una planta también muy buena, muy fresca, para tomar en infusión cuando hay resfriados. Crece ahora porque normalmente ahora es cuando empieza la gripe, ahora en octubre, en noviembre, cuando empiezan los catarros de la gripe, y ella se desarrolla por esta época. Siempre los hierberos nos tiramos por lo impar, no sabemos por qué, pero en todas partes del mundo son 3, 5, 7, 9. La tradición siempre ha rezado que las infusiones se hacen 1, 3, 5 plantas diferentes. Nunca de forma par, nunca voy a poner 2 plantas sin añadir una tercera. Entonces en el invierno cogíamos la malva, cogíamos todas las hierbas, la conservilla, la hierba clean, todas esas hierbitas, las cogíamos, las secábamos a la sombra y después las guardábamos. El secar la boca abajo no solo es porque mi abuelo lo hacía o mi madre lo hacía, es porque cuando cortamos la planta, el principio activo de ella suele bajar aquí, suele bajar al tallo, suele bajar mucho. Si la viramos al revés, con que eso conseguimos que todo se equilibre, que todo el principio activo esté de los tallos hasta las puntas. Entonces es bueno tener la boca abajo.
El único problema que tiene es a la hora de hacer la infusión, que necesitan un poquito más de calor. Y ahí entraríamos en lo que es una decocción y lo que es una infusión. Normalmente una decocción dejamos más la planta dentro porque tiene troncos, más talludos. En el caso de la manzanilla, que la cortamos con troncos, o en el caso del romero también. Dejamos hervir el agua y luego, sin apagar el fuego, con el agua todavía hirviendo, sin apagar el fuego, coloco la planta dentro. La dejo a 2 minutos a fuego fuerte, a los 2 minutos apago el fuego y la tapo. ¿Se habrá perdido algo del principio activo que tiene la planta? Muy poquito. Porque lo que he conseguido es que ese tallo se abra y saque el principio activo que está en el tallo a ser más duro. Porque en una infusión no me hace falta ese calor extra porque solo tiene hojitas y la hojita enseguida te suelta el principio activo según toca el agua caliente. Entonces con la infusión es simplemente calentar el agua o apagarlo primero y colocar la planta dentro y automáticamente taparlo. Incluso estas mujeres te ayudaban a parir, ejercían de parteras, porque sabían lo que tenían que hacer. Ayudaban a parir las vacas, ayudaban a parir las mujeres, porque las mujeres de antes hacían de todo y no tenían miedo a nada. No tenían miedo a sacar una vaca, intentar que no muriera el ternero, o sacar un bebé, intentando que no muriera la madre ni el bebé. Señora acostada en la cama, dando a luz, mi madre llegaba, se ponía por los pies de la cama y venga, y le ayudaba. Es la única que había aquí en la cumbre que la llevaban cada vez que iban a dar a luz para ayudarle. Ella le cortaba la tripita y lo bañaba, lo vestía, ella hacía todo, y se lo ponía limpito a la madre para que le diera el pecho. Mi madre sí, era muy apañada para todo. Tenían un lenguaje de poner una sábana, si la partera o la persona que estaba cerca lo veía, pues acudía a la casa esa. Hay familias que tienen esta tradición de curanderas, de muy antiguo, pero solo pasan sus conocimientos, suele ser mujeres, el 90 y pico % también alto quien tiene este conocimiento, y pasan su conocimiento no de madres a hijas, sino de abuelas a nietas. La tradición siempre manda el saltarse ese número por ser un número par. Si no tienen nietas en ese momento, antes de pasárselo a un varón, prefieren pasárselo a la hija. En un escrito del siglo XVII me quedé observando cómo decía las curanderas o las santiguadoras con sus rezos conseguían que la gente más o menos estuviera sana. Y decía un paréntesis en el que decía incluso, tal es así que la Iglesia no le ponía ningún reparo a estas prácticas por resultar tan beneficiosas para la población. Así con estas palabras te santiguo yo. No de mano pecador, lo que tiene esta virtud, que San Juan Evangelista puso su nombre en la cruz y a todos te mal conquista. Y esto que yo dije, si se lo aprenden bien, se dice 3 veces, que es el santiguado completo. Al final se reza una salve a la Santísima Virgen y un creo al gran poder de Dios. Y ya está, con eso te curas, y si no te curas es porque no está bien. Puede haber un señor que te cura con un rezado, santiguándote y dándote además unas hierbas. De ahí que por eso la gente lo mezcle todo mucho. Pero lo que sí es cierto es que hay gente que solamente se dedican a una sola cosa. Por ejemplo, ya murió, coba de agua. Cuando Andrea cosía la carne abierta, solo hacía eso. Era especialista, son especialistas en carne abierta. Entonces, tú tienes una muñeca, se te abre, por ejemplo, esto de un
jeito mal dado o tienes un dolor en un músculo, es la carne se te abre, está clara, la expresión es maravillosa, porque es que la sensación es que se te ha abierto la carne. Ella te la cose en un paño, hace el doblez y va cosiendo, y te va, claro, te reza. Se nombra a la persona en la espalda del fulano, lo que sea, donde la tenga, pero sí se les alivia, porque a mi gente se les alivia y en las cervicales mayormente. Y entonces la carne se cierra. ¿Qué pasó? ¿Te cosió la carne? Bueno, pues digamos que sí. Te calmó el dolor. Hay otro rezado para el estómago y seguro el estómago. Tú tocas el estómago, lo palpas y sabes si estás empanchado, si no estás empanchado o si es nervio. Quizás los nervios nada más que es aquí entre medio de los dos pechos como que te vas a oficiar. Pero te tengo que tocar para yo saber. Para la barriga esconchavada, cuando tenemos el pomo aquí subido en el estómago, pues mandan mucho la hierba luisa. Pero sobre todo plantas calmantes y relajantes. Apio, pasote y hierba huerto. Se le echan 3 gotitas de aceite, se la toma. Y cuando sale eso para afuera, se cura. Cada vez que me sentía mal de la barriga por haber comido mucho, siempre me hacían el rezo del empacho y después mejoraba, lógicamente. Nunca tomé nada, nunca tomaba en ese momento, no sé, no existía protectores de estómago ni nada de eso, ¿me explico? Entonces como que era como la forma de sanarlo, ¿no? Sin más. Se llama la madre escuchavada a las mujeres. Y para los hombres se llama el pomo. Los hombres tienen un pomo y las mujeres tienen una madre. Pues es que viene y dice, no puedo comer, no sé lo que tengo, estoy nervioso, de nada se asusta y cositas así. Si asusto le tengo que echar también un vasito de agua, pero que ella no lo vea, como tengo siempre una servilleta para quitarle la crema, pongo un vasito de agua detrás y según lo estoy curando, pues le tiro el vaso de agua en el estómago y así, ¡ay!, para que se coloque otra vez en su sitio. Yo les digo que hagan una agüita de torojil, siriera, naranjera, caña santa, todas esas hierbitas son buenas para el susto. Por ejemplo, tenía un montón de miedo a las arañas y si te habías llevado un susto muy grande, pues te podían hacer un rezo para eso, ¿no? El mal aire es a veces eso que te da esas corrientes de aire y pues verdad que te duele mucho la cabeza, el cuerpo se te queda ahí medio desequilibrado. Yo te corto aire, mal aire quebrante que Dios te ha dado, se ha cortado con las palabras de Dios, Jesús sacramentado. No te corto con cuchillo ni con nada de cortar todo, te corto con las palabras de Dios y la Santa Trinidad. Así. Estaban los esteleros, que los esteleros eran los que se dedicaban exclusivamente al arreglo de huesos y tendones. Utilizaban sobre todo lo que tenían a mano, como era la corcova camello, como eran hierbas con las que hacían pequeños brebajes que depositaban a lo mejor sobre los huesos partidos o tendones para conseguir alivio, ¿no? Lo curaba así, despacito, ¿no?
despacito, despacito, con la cremita, cuando se secaba aquella crema ponía otra y así iba curando hasta que el hueso fuera a su sitio. Si yo, por ejemplo, te estoy tentando, digo, esto no es para mí, esto es para un médico, entonces te mando al médico. Pero si yo puedo ponerte el hueso en tu sitio y colocártelo, te lo coloco. Una vez una señora sí me dijo, coge tantas piedras de sal gorda como verrugas tengas y te las pones en la mano. Vas a un cruce de 4 caminos y te colocas en el centro. Y mientras rezas o cantas o dices, verrugas traigo, verrugas tengo, aquí las dejo y me voy corriendo, te vas. Y al poco tiempo desaparecerán. Fui, lo hice y de mi parte puedo decir que se fueron. Al poco tiempo de hacer eso se fueron. Fui muchas veces a que me quitaran el sol y ciertamente yo no sé si es psicológico, si es verdad o mentira, pero sí puedo asegurar que mi estado de salud pues cambió totalmente y a mí se me quitaba el dolor de cabeza. Y que saco el sol también de la cabeza, se pone una toalla en la cabeza y un vaso lleno de agua y tienes que mirar para el sol. Y si tienes sol en la cabeza, el agua te salta dentro del vaso, te sale una burbuja. Y si no tienes sol, no te sale. Y se curan y salen curados, pero tienes que venir 3 veces a sacarte el sol. El del sol es así como el mar no está sin agua, ni el monte sin leña, ni las estrellas sin la luna, ni la luna sin el sol. Sale el sol de la cabeza de fulano y ponte en las peñas del mar donde no crezca ni permanezca ni a él, ni a mí, ni a ninguna otra criatura le hagas mal. Yo no te curo con Dios Padre, ni te curo con Dios Hijo, te curo con las palabras del credo. La erisipela es como que se te llena mucho las piernas de muchas vejigas pequeñas y muy rojo y mucho ardor en las piernas y mucha inflamación. Antiguamente, que no había antibióticos ni nada de eso, a veces adquiría ese moratamiento de la zona en torno a la herida y entonces pues la llevaban también a las curanderas, las santiguadoras y lo acompañaban de plantas que tenían el poder de calmar la inflamación. Lo que he descubierto después de tantos años es que debo respetar a mucha más gente de la que respetamos y no sentirnos molestos cuando una viejecita se nos acerca, nos toca la frente y nos dice que tenga salud, hija, porque en ese momento está transmitiendo un bien para ti. Y tú no lo sabes, pero lo está transmitiendo. De la misma manera que alguien puede pasar, mirar mal a tu hijo y hacer que el niño llore. Eso lo sabe todo el mundo. Que yo entro en una habitación y noto que hay alguien que me mira mal y yo doy la vuelta y me voy. Porque sé que me están transmitiendo un daño. Niños que se encontraban en estado así muy malito, o sea, sin apetito, llorando, etcétera, etcétera, tal, decía, mal de ojo, la llevaba a la santiguadora y efectivamente el niño se ponía bueno, pero era como un milagro. Recuerdo una vez
que mi hermana era muy bonita, tenía unos cachetes muy grandes y siempre como que la gente la adoraba, ¿no? Unos ojos muy bonitos, ¿no? Y era como, ay, pero qué bonita, qué bonita, qué bonita. Y yo recuerdo que esa situación, mi abuela siempre le decía a mi madre, ten cuidado, porque ese tan bonito también produce mal de ojo, ¿no? El laurel, el loro, el de la comida. Se ponen las hojas nones a hervir y cuando hierva un ratito te la tomas y para el mal de ojo es el agua mejor que hay que se te saca. También se hacía con las plantas, con los animales. Santiguarse una cabra era de lo más normal. Una vez también santigué un cochino que estaba tumbado en el suelo, que le echaron la comida y no comió, vinieron enseguida a buscarme a mí. El cochino a la media hora comiendo. Yo no sé si es la creencia, si es el rezado, sí, como es, pero funciona así y tanto. Mi abuela, cuando empezaba a santiguar, se desmayaba abriéndose la boca y abriéndose la boca como una persona cuando tiene mucho sueño, y era porque tenía mucho mar de ojo. Le oía yo decir a ella. Si bostezas muchas veces, te la hizo un hombre. Si bostezas pocas veces, te la hizo una mujer. Es tan fuerte los mal de ojo que lo tienen que me hace daño a mí, pero sí se nota cuando tienen mal de ojo y cuando no. Me esmayo, se me ponen los pelitos de punta y si se nota en el cuerpo, se nota. Siempre cuando se cura, siempre se dice de ti lo quito, de mí lo aparto, con las 3 palabras del Espíritu Santo. Se dice 7 veces para que no se te pegue a ti, porque si no, más mala te pone. Cuando tú lo curas, le haces lo que le tienes que hacer, pues siempre dice esas palabras, para que no te pongas tan mala. La imposición de las manos, cosa que está estudiada y además muchos médicos opinan que es cierto. Una mano con una energía positiva puede quitarte un dolor. De la misma manera que una hierba, un emplaste de una hierba determinada en determinados sitios del cuerpo te aminora el dolor o te lo quita. Bien, hay que decir que es cierto, funciona. Ir al médico, estar malo y después mi abuela rezarme y mejorar. Eso yo lo recuerdo. Y comentarnos, yo recuerdo, el niño lo que tenía era mal de ojo. Claro, mi abuela súper reafirmando. Este santiguado tiene que venir 3 veces seguidos, hoy, mañana y pasado. Y vino. Al otro día vino, me dio un beso y un abrazo. Ay, señora, anoche dormí. Al otro día, pero las piernas le escurría de lo mal que la tenía. Vino aquel día, lo santigué, al otro día vino, dice, ay señora, estoy mejor. Ya las piernas se le secaba y no era más que una llaga. Todo esto no tenía piel. Pero sí, este hombre por los santradeos y salió curado. Y lo curé. Y si dudas, como yo, que dudo, y vas a que te curen un dolor de estómago, y la curandera, que ya no está, era muy viejecita, la que me curó el dolor de estómago, te lo cura, es decir, tú sales de allí sin el dolor y no te duele en mucho tiempo, piensas que algo hay. O la mano, o la transferencia del bien, o la voz de quien te cura.
Estas personas que hacen los ritos, que son curanderas, que además lo sienten enormemente y de verdad que yo no sé qué efectos hay, pero a veces dices tú, pues esto es increíble, pero sí ha provocado la sanación en la persona. Muchos casos de los que podemos hablar, ¿no? Siempre he pensado que es incitar, lo que hacen es incitar, si crees firmemente en ello, a tu mente, que sí tiene poderes infinitos para sanarte. Y tu mente te puede sanar. Si eso lo acompañas con una serie de ritos, una situación un poco así trascendental y tal, es eficaz, es muy, muy eficaz. Cuando a ti te están rezando, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase. Es decir, Padre nuestro, Ave María, Ave. Repetir, 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 repetir el salmo, repetir esa musicalidad de las palabras cuando se repiten constantemente. Eso te va dejando, vamos, te duerme a un bebé al que le duele la tripa, te duerme a un adulto al que le está doliendo algo. Muchas veces más depende de la fe que le tengamos y a veces es sugestión, aunque parezca que no, a veces también es un poquito de sugestión, un poquito de tenerle fe para que termine de aliviar lo que ella hace, porque lo hace con mucha fe y mucha esperanza de ayudar. Las curanderas eran gente que tenían vocación de servir y de atender a los demás y no cobraban nada, nada a nadie. Yo tengo un gran respeto por la medicina popular, creo en la medicina popular, no solamente en nuestra cultura, sino en todas las culturas, en África, en América, en cualquier parte. Cuando he estudiado la medicina popular con antropólogos dedicados especialmente a ese tema, a la medicina, hay un gran respeto por todo ese tema. No ves a nadie que esté en contra de un curandero en algún poblado o de alguien. Esa gente es considerada siempre beneficiosa. El recopilar o documentar todo este recuerdo que existió y de alguna manera en mi época, y ya no hablemos de la época de mis abuelos, era la forma de sanación que había, más las plantas, sin más, porque no existía el paracetamol, y si existía no llegaba a Canarias, ni mucho menos a las zonas rurales. Considero que es de valiosa importancia el recopilarlo y que de alguna manera quede, ¿no? Y no solo lo que le gustaría a mi abuela, sino a todos los que de alguna manera protegemos nuestro patrimonio, sin más, ¿no? Hay que reivindicar mucho la figura de estas mujeres buenas que ayudaron a mucha gente. Cuando no había médicos en los pueblos, cuando no existía, y si te dolía el estómago tenías que irte caminando montaña arriba, montaña abajo, en burro o en barco, o de parto. Nos olvidamos de las cosas buenas que hacen la gente. Si tú ves las calles en los pueblos, y lo digo sinceramente, está vacía del reconocimiento a esta gente de bien que tanto bien han hecho. Y no olvidemos, yo me quedé con una frase, reconstruyendo la historia, reconstruimos el futuro. Pero hay otra también que es también muy importante, que decía, la historia es la luz que brilla a la humanidad hacia el futuro. Y si tenemos en cuenta esos conceptos, lógicamente no podemos perder de vista todas estas circunstancias, toda nuestra historia en general, ¿no?